inversiones en bienes raíces, ¿no? Inversiones del conocimiento, del entrenamiento y el compartir experiencias y de repente hasta diferentes pareceres respecto a lo que es el tema de inversiones en bienes raíces, ¿no? Porque estamos entrando en ese mundo, estamos aprendiendo cosas, estamos trabajando en este mundo y la idea es un poquito compartirles estas experiencias para beneficio de todos, porque finalmente todos creo que ganamos con este tema. Y me voy a mover a los de Instagram un poquito, que están un poquito lejos. Ya está, ahora sí. Bien, entonces quería un poco comentarles el día de hoy el tema de las grandes oportunidades que se dan cuando nosotros hacemos inversiones en tierra. Las inversiones en tierra, creo que lo puedo poner por aquí. Instagram me tiene medio loco. Instagram me tiene medio loco. Las inversiones en tierra son un gran negocio cuando yo sé cuándo hacerlas, ¿no? O sea, una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que las inversiones en tierra son un buen negocio cuando yo sé cuándo hacerlas. O sea, ¿y cómo sabes cuándo hacerlas? ¿Cómo aprendes eso? Te vas dando cuenta a medida que vas experimentando y vas rozándote con proyectos y con personas que están en proyectos de bienes raíces. Concretamente, los proyectos de bienes raíces relacionados con tierra, con grandes extensiones de tierra, ¿no? Porque hay proyectos diversos. Puedo simplemente centrarme en vender proyectos, o sea, hacer comercialización, que es compra y venta de terrenos, pero ya delimitados, ya con regiones hechas, ¿no? Terrenos vacíos, básicamente eso. O puedo dedicarme a la compra y venta de propiedades, o los alquileres, o, no sé, o puedo hacer proyectos de habilitación, proyectos que enmarquen algo más que vender tierra. Por ejemplo, donde yo tengo un proyecto que se llama el proyecto El Manantial, muchas personas venden tierra. Ahí muchos venden tierra. Pero ¿cómo venden la tierra? La tierra la venden como está. Claro, tengo un terreno grande y digo, ya, acá yo te vendo mi terreno grande que tiene una entrada principal, como todos los terrenos grandes, que tiene una entrada principal que alimenta a todos, y agarro y hago franjas. Yo hago franjas. Digamos franjas de 1000, de 2000 metros, si me ocurre. 1000 metros, hago franjas de 1000 metros. Listo. Ya está. ¿Quieres un terreno? Te vendo. Te vendo mi terreno. Acá tengo terrenos de 1000 metros. ¿Cuál quieres? Ya quiero el primero. Acá, ya el primero. Listo. Agarro, hago mi dimensionamiento horizontal, vertical, ¿cuánto es? Listo. Ya este es el hito. Pongo el hito y es el primer terreno. Listo. Este espacio es tuyo. Ya está. Te vendí el terreno. ¿Cómo te lo vendo? Normalmente te lo vendo como acciones y participación, lo más usual. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera he hecho el trabajo de independizarlo, no he hecho el trabajo de crearle una partida a cada uno, no he desarrollado un proyecto, no he dicho que va a tener una puerta de ingreso, no me he preocupado en ponerle veredas a todos los terrenos o de ambientarlos para que no dañen el ornato o el paisaje en el cual está. Eh, no le he dicho las condiciones que tiene para que ese terreno haga algo. O sea, le he dicho simplemente ya te vendo el terreno y listo, ¿no? Tú ve qué haces con él. Así se vende. Entonces, de hecho, hoy no estamos hablando de un proyecto, estamos hablando simplemente de que alguien quiere vender y lo vende como está. Y normalmente este tipo de cosas cuando las vendes así, pues no tienen gran costo, en principio. En segundo, la persona que lo compra, normalmente cuando compra en estas condiciones, no lo compra para hacer pues, proyectos de una segunda vivienda, ¿no? Un proyecto de casa campo, un proyecto de esparcimiento para mi familia. Normalmente lo compran como primera vivienda y por necesidad urgente. Y normalmente pues son una gente cercana a la zona que ya conoce, ya vive ahí y piensa, bueno, vivir en este terreno no me hace nada porque ya estoy en esta zona. Y así que para mí es cotidiano. Y normalmente sí compra la gente los terrenos. Entonces, esos terrenos no tienen pues un proyecto detrás, no tienen un concepto, no tienen un nicho objetivo claramente identificado, ¿no? Entonces, ahí no podemos hablar de un proyecto de terreno, simplemente comercialización de tierra y punto. Pero lo que yo estoy hablándoles ahora no es eso, sino es decir, que yo estoy montando algo aquí, tengo un concepto aquí, tengo unos elementos clave aquí y tengo algunos parámetros que tengo que respetar. Entonces, esos proyectos son otra cosa, porque los proyectos normalmente tienen etapas, tienen todo un trabajo previo para determinar qué cosa se va a hacer con ese terreno. Nosotros, por ejemplo, en la residencia turística El Manantial, tenemos eso. Primero, desde el nombre. ¿Por qué se llama El Manantial?
porque los dueños de la tierra ya tienen un, un local comercial, un local recreativo que se llama el manantial. Entonces, en homenaje a ellos, la residencial se llama así, porque son ellos los que están haciendo que este proyecto sea posible, claro, en sociedad con nosotros, pero nosotros decimos desde el concepto, como este proyecto es de ustedes, este representa a la familia de ustedes, entonces yo voy a hacer que el nombre permanezca aquí en, este, en representación o en conmemoración a esa persona o a esa familia. Estoy trayendo el nombre. Segundo, por el nombre yo tengo lo que vamos a hacer, residencial. Estamos hablando de que se van a hacer casas. ¿Pero qué tipo de casas? Campo, porque estamos hablando de rústico. Y es más, ¿por qué lleva el segundo nombre turístico? Porque estamos dentro de un circuito turístico reconocido documentalmente en esa ciudad. En Puerto Maldonado hay dos circuitos turísticos. Uno de ellos es este, el circuito turístico del Prado. Es decir, como está dentro del circuito turístico del Prado, es una residencial turística y en homenaje a las personas, a la familia, el manantial. Ya desde el nombre yo les puedo explicar por qué tiene un nombre, porque yo tengo un concepto aquí. Entonces, no se ha diseñado, no se ha vendido, no se está vendiendo por vender, se está haciendo con un concepto. Entonces, en el concepto hay cosas que están amarradas con esto. Entonces, si yo quiero hablar de este proyecto y digo, ¿tienes un momento correcto para ganar dinero? Sí, tienes un momento, porque tienes que agarrar las primeras etapas. Y no solo hablando de mi proyecto, vamos a hablar de cualquier proyecto que tenga esa filosofía. Tú tienes en cualquier proyecto, tienes lo mismo. Tienes una etapa inicial que normalmente casi nadie accede, que se llama la etapa de pre-lanzamiento. La etapa de pre-lanzamiento es una etapa en la cual todo está en idea, todo es, todo es humo, ¿no? Todo es un concepto, una idea que se está desarrollando, hay unos criterios básicos que estamos ahí armando, y ya decimos, ya, ¿sabes qué? Vamos a ver este proyecto, lo vamos a hacer así, 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 lo estamos diseñando, estamos haciendo los primeros bosquejos, y en esa etapa yo puedo comprar. Esta etapa es pre-lanzamiento, es cuando todavía solo algunas personas tenemos acceso a esa información. Y en ese momento los costos de estos terrenos son mucho más económicos, mucho más económicos. Entonces, lo ideal, el golazo, sería si tú logras acceder a los proyectos en pre-lanzamiento, que muy poquitos acceden a esa etapa. Normalmente es un circuito muy cerrado de los que están haciendo este proyecto. Normalmente los mismos que están haciendo el proyecto dicen ya, estos terrenos de acá, que son los más estratégicos para nuestros intereses, son los que van a ser ya reservados, ya están reservados. Esos son pre-lanzamiento. Y por ahí uno que otro amigo ha llegado también para que forme parte de, o como se hace una sociedad, forma parte y entra ahí. Ya está, pre-lanzamiento. Después de eso ya, con documentos legales, con todo armado, empezamos a lanzar el proyecto al público. ¿Por qué? Porque necesitamos captar dinero para que el proyecto empiece a trabajar, empiece a moverse, la maquinaria empiece a moverse. Y como necesitamos que la maquinaria empiece a moverse, necesitamos inyección de capital, hacemos una etapa de lanzamiento. En la etapa de lanzamiento es el precio más bajo que va a tener el proyecto de aquí en adelante. Porque de aquí en adelante lo que va a hacer ese costo es empezar a subir. Porque cada vez que vamos inyectando capital al proyecto, el proyecto va avanzando. Y a medida que el proyecto va avanzando, los costos se van incrementando. Entonces, la valoración que tiene ese terreno está en aumento, porque ya está teniendo más cosas tangibles, más cosas aterrizadas, y estamos avanzando. Por ejemplo, nosotros estamos en etapa de lanzamiento. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa de lanzamiento? Estamos captando capital con las primeras inversiones. ¿Qué se va a hacer con eso? Se va a hacer la primera subdivisión del terreno grande, que es de 24 hectáreas, vamos a sacar un terreno pequeño, de 4 hectáreas. Punto. Esa es la primera etapa. Logramos esa independización con partida registral de esas 4 hectáreas, ya alcanzamos un hito importante. A partir de ese hito importante se acabó el lanzamiento, porque ya no es lanzamiento. Ya estamos en etapa uno del proyecto. El lanzamiento acabó. Es esa etapa, porque ya no es lanzamiento. Ya estamos en etapa uno del proyecto. El lanzamiento acabó. Esa es etapa uno. Y en la etapa uno, obviamente, los costos de los terrenos sufren el descuento se reduce un poco, porque estamos en otra etapa y hemos hecho un avance. Y en esa segunda etapa, digamos, ya nos toca hacer el tema de la parcelación e independización de esta área ya subdividida. Ya hacemos la subdivisión y todo. ¿Y qué pasa con eso? Con eso nosotros hacemos que cada
parcela, cada lote tenga su partida registral. Es un hito muy importante, porque cada uno tiene su partida registral. Y en ese momento pasamos de etapa 1 a etapa 2, porque ya estamos hablando de cosas mucho más tangibles. O sea, ya tú puedes comercializar en ese momento con cualquier persona, inmediatamente le da su partida registral. Lo que no pasó con los que entraron más antes. Con los que entraron en lanzamiento, tuvieron documentos notariales y todo, pero aún no tenían partida, tuvieron que esperar a llegar hasta este punto. Pero mientras esperaban, ¿qué fue pasando con su terreno? De repente tú lo compraste, como en nuestro caso, a un 50% de descuento. Ya, entonces el terreno te valía, para hacer números redondos, 15.000 soles. Te valía el terreno 15.000 soles en lanzamiento. Cuando pasaste a la etapa 1, ese terreno de 15.000 ya vale 18. Cuando te pasaste a la etapa 2, donde ya entregas partidas registrales inmediatamente, el terreno ya no vale 18, de repente ya vale 21. Entonces, si solo sacas la cuenta de 15 a 21 en el lapso que tomó hacer esto, que puede ser, digamos, unos 6 meses, en 6 meses tú ya tienes una plusvalía, porque empezaste en 15 y en 6 meses puedes vender a 21, si es que lo vendes al costo que lo está vendiendo el proyecto. Solo ahí ya tienes una ganancia. En ese proceso ganaste 6.000 soles como mínimo. En esa operación, de 6 meses, 6.000 soles. O sea, tu plusvalía se fue alrededor del 40% en 6 meses. Con tu mismo terreno, con tu propia inversión que hiciste. Y ahí lo puedes vender. Y esa persona que va a comprar en la etapa 2 todavía tiene margen. ¿Por qué? Porque después de la etapa 2 viene la etapa 3, donde después de culminar la etapa de las partidas que vienen, tenemos que ya condicionar los terrenos. Tenemos que hacer la ductería, toda la ductería interna para agua, luz y desagüe, hacer la subdivisión, perdón, las veredas, el canaleteado para el tema de las lluvias, el afirmado de las pistas, la decoración de las calles. Estamos en una zona selvática, tenemos que ponerle árboles. Nosotros hemos pensado en ponerle cocos, van a hacer cocos así en cada distancia, que colocar los postes para la iluminación. Todo eso es la etapa siguiente. Una vez que esta etapa se termine, una vez que termine la etapa 2, ya tenemos todo visible. El portón de entrada ya está hecho, como se hizo en el diseño, ya está todo. Ya tenemos la etapa 2 terminada. Una vez que se termina la etapa 2, obviamente el costo del terreno vuelve a subir. ¿Por qué? Porque el que llegue en ese momento ya tiene, primero, partida registral. Segundo, ya tiene acabado veredas, ya tiene acabado pistas, tiene acabado lotería, tiene iluminación, ya tiene hasta los cocos sembrados, que están en etapa de crecimiento, ya tiene todo. ¿Qué le falta? Ir y construir. Entonces tiene otro precio. Entonces, el que compró en la etapa 2 todavía tiene un margen de utilidad con respecto al que entra en la etapa 3. Tiene todavía un margen y puede ganar todavía en esa etapa. Pero, si te das cuenta, hemos ido hablando desde la etapa de lanzamiento cómo nosotros podemos ir generando rentabilidad a lo largo de este tiempo que vamos avanzando. Y vas generando más riqueza, vas generando más plusvalía. Y con eso tú simplemente por hacer la acción de comprar temprano y vender en otro momento, ganaste una rentabilidad. Una rentabilidad, ya la ganaste. Solo por hacer eso. Ahora, hay otros que dicen, perfecto, ya, me ganó la oportunidad, no entré en lanzamiento, no entré en etapa 1, no entré en etapa 2. Perfecto, entré en etapa 3, donde ya todo está terminado. Tampoco es cierto, no es que todo esté terminado. Todavía viene la siguiente, y la siguiente es la etapa en la cual los proyectos de terreno empiezan a convertirse en edificaciones. Ahora vamos a hacer las casas campo. Las casas campo tienen que tener ciertas condiciones. No es que yo construyo todo de cemento, no me mando a hacer una casa de 2 pisos, de 3 pisos, no. Tenemos que conservar este ornato, no tenemos que salir de este espacio de vegetación, no tenemos que ser invasivos con el espacio. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros le vamos a presentar en esa etapa proyectos de modelos de casas que se podrían hacer. Tú lo puedes hacer si deseas, tu modelo como tú quieras, o puedes tomar nuestra idea y tú la haces, o puedes de repente hacerlo con una constructora ya. Nosotros podemos hacer un proyecto de hacer construcción masiva de casas en ese momento para que se genere una vivienda. Cuando haces la vivienda, lo vas a hacer. Si lo hacemos nosotros, por ejemplo, en masivo, es otro costo. Hay otro costo, te ahorras ahí en el tema del masivo. Y una vez que tienes el terreno, con la casa campo construida, con todo personalizado, con tus árboles frutales adelante, tu piscina ahí atrás, tus hamacas, todo tu espacio bien distribuido, tiene otro precio. Ya lo puedes vender a personas que ya no quieran vivir todo este proceso, solo quieran la casa campo para vacacionar. Perfecto, se la vendes a alguien en
en ese momento. Él no va a saber que tú lo hiciste con un proyecto en bloque, no va a saber que te beneficiaste porque ahorraste en estos procesos, porque lo agarraste en la etapa que no. Simplemente ve el resultado, ve las condiciones de todo el proyecto, ve cómo está toda la residencia está segura, ve que tienen los árboles frutales ahí, todo el tema de del césped y todo, te compra. Y te va a comprar probablemente un 30 o un 40% de lo que te costó a ti. Otra vez, hiciste rentabilidad, inclusive entrando en esa etapa. Entonces, en cada una de esas etapas siempre hay oportunidad, pero hay que saber a qué le estamos apuntando. En este momento, este proyecto está en lanzamiento. Lo estamos lanzando recién hace un par de semanas. Ya hay algunos terrenos que ya están vendidos, unos que están reservados, unos que están reservados que probablemente el día lunes, o más tarde el día miércoles, estamos firmando ya ese contrato y ya serán dos terrenos. En etapa de lanzamiento hemos destinado solo 12 terrenos. Este proyecto es de 60 terrenos. En las 4 hectáreas, en los 40.000 metros, van a haber 60 terrenos. ¿Por qué son solo 60? Porque son terrenos de 510 metros a un poco más. Terrenos de 510 metros cuadrados a un poco más. ¿Por qué 510? Porque consideramos el 30% del espacio para edificación, que es más o menos unos 100 metros cuadrados, para hacer una casa más que suficiente. El resto de espacio de área verde se destina para el tema de piscina, para el tema de espacios para las parrillas, para el espacio de la vegetación, los árboles frutales, pequeño de repente un pequeño huerto. Yo estaba pensando, por ejemplo, en un huerto hidropónico, ¿no? Que se ve bonito, aparte que se ve como alimentación, ahorra un poco espacio y tiene una muy buena vista. Entonces, me interesó mucho ese tema. En fin, hay varias ideas que se puede hacer por ahí, pero tenemos todo eso pensado y por eso es que se dijo, tiene que ser de 500 metros. Tiene que ser de 500 metros. Por eso que se dijo de 500 metros. Y, y ahí está el proyecto. Entonces estamos arrancando con eso. Tenemos de los 12 ya solo nos quedarían 8. Los 8 no son donde sea, hay ciertas áreas de nuestro proyecto donde dice, acá puedes comprar, acá ya está, ya se llegó al tope, ya esta área ya no se puede vender para este etapa. Ya si quieres comprar en esta zona, tienes que esperarte la siguiente. ¿Por qué? Porque hay cantidades por bloques, no todos son así. Unos bloques, por ejemplo, el bloque más alto ya solo se puede vender uno. El bloque siguiente todavía se puede vender dos, tres, ¿verdad? Tres en el círculo. Es decir, están distribuidos por bloques cuánto se puede vender. No es que todo está a la venta en todo. ¿No? Entonces, bueno, eso es una oportunidad que puedes aprovechar en este momento que estamos en lanzamiento. Tienes la oportunidad de generar plusvalía si entras en este momento una muy larga proyección de plusvalía. Que en un año puedes duplicar tu dinero tranquilamente. ¿Por qué? Porque el proyecto es muy apetecible, el proyecto tiene muy buena proyección, tiene muy buena tasa de crecimiento y rentabilidad. Si quieres casa campo, perfecto, te va a servir, lo vas a tener, lo vas a construir, lo vas a disfrutar. Y si estás solo como inversión, también te va a servir porque estás en un muy buen momento. La etapa de lanzamiento es un muy buen momento para empezar a hacer proyectos de tierra como este. Eso básicamente les quería comentar hoy día, espero que les sirva mucho, no solo como les digo para el proyecto puntual que yo tengo, sino para cualquier proyecto de tierra que ustedes miren. Siempre miren la etapa en la que está. Les va a ayudar mucho a darse cuenta en qué etapa está y qué proyección de rentabilidad tienen en el tiempo. Inclusive pueden hacer proyectos sobre eso, pero miren siempre la etapa. Si van a entrar en una etapa ya tardía, casi final, consideren que el nicho o la rentabilidad no está en la venta de terreno, sino ya en darle un valor agregado a eso, porque ya estás en otra etapa, ¿no? Eso básicamente sería el consejo, el mensaje del día de hoy. Espero que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana, pásenla con familia, disfruten de sus seres queridos, este espacio es para ustedes, para